Entrevista en vivo. Son las 7:38. Saludamos al doctor César Montúfar, académico y político ecuatoriano. Doctor Montúfar, muy buenos días. Las cosas están bastante claras para los analistas, más allá de un poco de niebla que se echa en la Asamblea. La Asamblea podríamos calificarla como regalona o que actuó con lenidad hacia el presidente de la República, pretendiendo cuidar las formas. Eso sí, entregaron al gobierno un paquete más grande de lo que éste pedía. Más que juzgar el fin, vale la pena dar una mirada a la corrección de procedimientos y también a las inconstitucionalidades que se encuentran como un caballo de Troya en este proyecto que aparentemente se convertirá en ley de la República, más allá de eventuales revisiones que puedan pedirse, pero que no causarán efecto, por lo menos en el lapso del gobierno del presidente Noboa, pues cualquier demanda de inconstitucionalidad se prevé tomará meses o quizá años para resolverse. En todo caso, en el proyecto original, Noboa planteaba el incremento del impuesto al valor agregado del IVA del 12 al 15% con el propósito de recaudar alrededor de $1.300 millones. En suma, la Asamblea le ha posibilitado esto, pero además impuso una serie de contribuciones e impuestos, sabiendo que la Asamblea no lo puede hacer en este proyecto, incrementando la salida de divisas para que retorne al 5%, incluyó allí la revisión también del 5% para el sector de la construcción y la generación de contribuciones especiales de las sociedades, de los bancos y de las cooperativas sobre ejercicios ya cerrados, ejercicios económicos del pasado con retroactividad. Quisiéramos conocer su análisis, doctor Montúfar. Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo a todos, a usted y a todos sus oyentes, y un gusto poder conversar con usted en esta mañana. A ver, me parece a mí que en realidad creo que la calificación que usted realizó de sainete me parece que es adecuada, en el sentido de que de una u otra forma, más allá de las expresiones contrarias en el caso del paquete tributario que el presidente Noboa había enviado a la Asamblea, y de que se lanzaron todo tipo de, digamos, declaraciones y una gran pirotecnia alrededor de que la Asamblea no iba a aprobarlo. Finalmente, vemos cómo en realidad, en este caso, la voluntad presidencial y el deseo del gobierno de trasladar a la población a través de un paquete tributario el pago de, en este caso, no solamente la crisis y la llamada guerra interna, sino también el enorme déficit fiscal que en este momento se tiene, finalmente va a consumarse. Esto un poco me recuerda, si es que uno lo mira un poco con alguna perspectiva de mediano y corto plazo, lo que sucedió hace 3 años con el paquete igualmente tributario que envió Guillermo Lasso a la Asamblea. Igualmente hubo declaraciones de que no iba a ocurrir, de que no había los votos. Finalmente, este proyecto, recuerda usted, en diciembre del año 2021 pasó por el Ministerio de la Ley. Hoy no va a pasar por el Ministerio de la Ley, hoy hubo un veto. Hubo además, como usted lo acaba de mencionar, otros temas que agregó la Asamblea Nacional al proyecto de ley, y finalmente lo que vamos a tener es en realidad que en este proyecto tributario el gobierno sale, vamos a decir, ganando más allá de lo que solicitó. Y creo que eso sí debería poner algunas alarmas, o prender algunas alarmas frente a lo que el legislativo realmente está haciendo. El legislativo tiene que ser un balance, tiene que ser un contrapoder, tiene que plantearse en perspectiva de generar un equilibrio y un balance de poder en la estructura del Estado. Me parece que esto en este caso no está ocurriendo, y finalmente lo que va a ocurrir el día de hoy, o posiblemente si es que no termina la sesión el día de hoy, se suspende para la próxima semana, es que se consume este proyecto de ley, pero con además agregados que el legislativo plantea.
Doctor Montúfar, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Más allá incluso de lo que pueda pasar el día de hoy, parecería que sale victorioso el Ejecutivo con cualquiera de las decisiones que se tomen. A la final, el impuesto al valor agregado y su incremento entrarían en vigencia, pero quizás algunos temas que preocupan no solamente de el incremento del IVA que pueda aprobarse, sino de estas otras propuestas que se aprobaron dentro de la Asamblea Nacional, es los vicios de ilegalidad que tendrían, y que estos temas a la larga podrían terminar siendo dirimidos. Ni siquiera a la larga, ya hay voces de que se plantearían acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, precisamente a la espera de un dictamen. Sin embargo, hay voces, me parece que ayer el doctor Ismael Quintana decía que sí, que podría llegar a la Corte, pero eso podría tomar años, y que en caso de que se diga que es inconstitucional, a la final esto ya entró en vigencia. Pero lo que decía yo es que preocupa un poco porque lo que se está haciendo es aprobando una serie de cuestiones con procesos que no son los correctos, que no son los adecuados, y eso nos lleva a creer que cualquier cosa es posible y de cualquier manera. A ver, yo creo que, Rosana, usted plantea un tema que es fundamental, y es que el Ecuador está en una crisis, y una crisis profunda. Hay incluso un decreto, el decreto 111, que establece que el Ecuador esté viviendo, atravesando un conflicto armado interno. Estamos en una guerra interna. Esa ha sido la calificación que le ha dado el gobierno. Y esa calificación, de una u otra manera, tiene respaldo, yo diría, importante de la ciudadanía. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa calificación. Me parece que tiene otras connotaciones y consecuencias, pero más allá de eso, eso es lo que ha ocurrido y ese es el respaldo que tiene la ciudadanía. Y me parece que eso está generando en el Ecuador un clima en el que esta línea y este camino, esta ruta, pretende consolidarse sin que existan los controles necesarios y absolutamente imprescindibles de un sistema democrático. Y eso implica que en este sistema democrático, la Asamblea Nacional, como también la Corte Constitucional y otros estamentos y organismos importantes, cruciales del Estado, tienen que actuar con independencia, tienen que actuar con autonomía, tienen que ser un control y garantizar un equilibrio con el Estado. Precisamente, frente al Ejecutivo, perdón. Precisamente para eso es fundamental que se cumpla con la ley. Y en este caso, como usted acaba de mencionar, en el momento en que la Asamblea agrega otros temas de orden tributario a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, allí habría una contradicción con el texto constitucional. Entonces me parece que estamos quizá, y me parece eso muy riesgoso, en una deriva y un proceso de concentración muy fuerte del poder en torno al Ejecutivo y en torno a las decisiones que el Ejecutivo con las Fuerzas Armadas o con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tome en relación a esto que ha sido definido como un conflicto armado interno. Y esto puede derivarnos o podría tener una clara deriva autoritaria, una clara deriva incluso de violación legal y constitucional que puede ser muy riesgosa en el mediano plazo para el país. Entonces me parece Justamente que es la muy razón por la importante que le prender las invitábamos a hacer alarmas un en este. análisis de temas de forma, doctor Montúfar, más que el fondo. El fondo indiscutiblemente es una necesidad imperiosa del gobierno ecuatoriano de obtener dinero para este conflicto armado interno, para arreglar de alguna manera esa verdadera chacota en que quedaron las finanzas públicas tras el lamentable gobierno de Guillermo Lasso. Eso está fuera de discusión, pero como usted señala, no puede por esto perderse incluso la estructura de la democracia, los pesos y contrapesos que son necesarios, fundamentales para darnos garantías, valga la redundancia, para vivir en democracia a los ciudadanos. Exactamente, porque me parece que en realidad es indudable que existe un gravísimo problema fiscal. Lo que se planteaba que el aumento del IVA del 12 al 15% iba a lograr estaba entre aproximadamente 1.100, 1.200 millones de dólares, me parece.
Lo que al Ecuador le puede costar o le está costando este conflicto armado interno, habría que determinar con claridad, habría que determinar en qué se va a gastar aquello, cuál es, digamos, el costo que va a tener para el país. La cooperación internacional, que también de la que se ha hablado inmediatamente, se ha hablado alrededor de este tema. Tenemos que recordar que ese es un tema transnacional, es un tema que involucra y en el que están interesados otros países, no solamente en América como Estados Unidos, sino también países europeos. Entonces yo creo que cuando se habla del costo que el Ecuador debe pagar por este conflicto armado interno, por esta guerra interna, sí, por supuesto hay que mirar hacia adentro, pero también hay que mirar hacia afuera. Entonces, por parte del gobierno, me parece a mí que también tiene que haber esa aproximación. Y por eso creo que en el país tenemos en este momento, más que nunca, levantar este debate. Este debate me parece que es absolutamente indispensable, porque no a pretexto de este conflicto armado interno, entonces el Ecuador puede consolidar una deriva de concentración de poder que claramente contradice cualquier principio democrático. Me parece que allí hay un tema que es absolutamente importante y me parece que por eso entonces lo que está ocurriendo en este momento a propósito del paquete tributario, de lo que hoy va a discutir la Asamblea Nacional, debe ser analizado y tiene que mirarse en perspectiva de cuáles pueden ser sus consecuencias, no solamente económicas, sino también institucionales. Claro, hay esta realidad que se prevé de que van a entrar en vigencia en Ecuador medidas económicas necesarias desde el punto de vista económico, pero que en todo este trayecto, en el contenido incluso de las medidas, tienen visos de inconstitucionalidad. Sí, pero yo le decía hace un momento algo, es indiscutible e incluso ha habido voces que creo que son voces que hay que escuchar, importantes, que han mencionado la grave crisis fiscal que se heredó del gobierno pasado y que también viene desde antes, y en la que el gobierno pasado, y en eso coincido con usted, poco o nada hizo. Al principio tuvo una política, yo diría, bastante responsable, que después fue revertida en la administración del exministro Arosemena. La crisis fiscal por un lado y el costo del conflicto armado interno. Porque en el costo del conflicto armado interno, yo creo que allí el Estado ecuatoriano tiene que puntualizar el apoyo que debe recibir, que debemos recibir como país por parte de otros países, porque esta es una guerra, si queremos utilizar ese término, yo no creo que debe utilizarse ese término, pero es un conflicto de orden transnacional. Solo pensemos en el caso de Colombia. Colombia, desde el año 2000, recibió un apoyo económico y militar de Estados Unidos, del famoso Plan Colombia. No estoy diciendo tampoco que es lo que tiene que aplicarse en el Ecuador. A lo que me estoy refiriendo es a que hubo un apoyo económico internacional importante para que Colombia pudiera enfrentar, el Estado colombiano pudiera enfrentar ese problema. Algo similar tiene que darse con el Ecuador. No creo que en los mismos términos, pero no puede ser solamente el pueblo ecuatoriano, los contribuyentes ecuatorianos, los que sufraguemos el costo de un conflicto, que es un conflicto, sí, en el que hay participación de grupos criminales organizados que operan en el país, incluso lo más preocupante, que han penetrado a ciertas estructuras institucionales del Ecuador, pero no puede ser un costo únicamente sufragado por los ecuatorianos. Ahora, doctor Montúfar, las organizaciones sociales, la CONAIE sobre todo, le escuchamos también al sector de los trabajadores, al sector sindical, advirtiendo que tomarán medidas, incluso han dicho que podrían juntarse y unirse para un gran paro nacional si es que llegaba a aprobarse el IVA. ¿Qué efectos podría tener esto? A ver, me parece que es importante la reactivación de los sectores sociales en este momento. Creo que hablando precisamente de pesos y contrapesos. Unos son los contrapesos institucionales y otros son los contrapesos sociales. Y creo que lastimosamente, y allí la dirigencia sindical, sobre todo la dirigencia indígena, debería evaluar, y yo creo que también hacerse una autocrítica, de situaciones que en el pasado inmediato motivaron que hubiera, me parece a mí, una caída bastante pronunciada de la convocatoria
del apoyo general de la ciudadanía a esas acciones. Le hablo desde la perspectiva de un ciudadano de Quito, ciudad que tradicionalmente, desde el origen, desde el nacimiento, en esta última etapa, con fuerza del movimiento indígena, desde el levantamiento del 90 en adelante, dio muchísimo apoyo a las movilizaciones indígenas y recibía con mucho beneplácito y solidaridad cuando la CONAIE y otras organizaciones se movilizaban hacia Quito en marchas que venían y que se alojaban por semanas incluso en el Parque del Arbolito y otros lugares de la ciudad. Y eso en los últimos años, lastimosamente, penosamente, ese vínculo me parece a mí que como que se fue cortando. Y se fue cortando, me parece, por dos razones, que creo que son dos razones sobre las que habría que trabajar y revisar. Por un lado, me parece a mí, lastimosamente, un enervamiento de actitudes racistas, de actitudes, diría, contrarios a un espíritu democrático por parte de ciertos sectores de la población, pero por otro lado también excesos de la dirigencia indígena en términos de algunas acciones. Yo creo que en este momento, que me parece fundamental esta reactivación de los sectores sociales, creo que es fundamental de parte de los dos lados, podríamos decir de alguna forma, una revisión de estas posturas, porque hoy más que nunca, creo que en una situación de conflicto armado interno, me parece más que nunca, en el Ecuador tenemos que activar los espacios de participación democrática para que podamos resolver y enfrentar gravísimos problemas, como el del crimen organizado transnacional, que es un gravísimo problema, no una guerra interna, yo ahí no estoy de acuerdo con eso, pero en el contexto de instituciones democráticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante la movilización que puede venir de la sociedad civil, de los sectores sindicales, de los sectores indígenas y de otros sectores, creo que de la opinión pública. Creo que lo último que podemos en este país esperar es una unanimidad, en donde únicamente la voz del Ejecutivo sea la única que pese, la única que tenga valor y que no sea cuestionada. Creo que hoy más que nunca es fundamental el debate democrático y la movilización social. A propósito de estos temas y la acción delincuencial en Ecuador y la corrupción, doctor Montúfar, hay temas muy antiguos que se vienen discutiendo y dando forma lentamente en Ecuador, pero no llega a consolidarse una ley fuerte y definitiva. Nos referimos a lo que se aprobó el día de ayer en la Asamblea, nuevamente en forma unánime, la cuarta ley urgente sobre extinción de dominio, con sentencia ejecutoriada, pero con tres excepciones. No se incluyó en la ley la dependencia innecesaria de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada, como solicitaba la Fiscalía. Tampoco se observaron tiempos de trámite de investigación y proceso que sugería la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo vio usted este proceso de aprobación y la aprobación unánime que hizo ayer la Asamblea de esta ley? A ver, me parece importante, yo creo que es muy importante. Uno de los temas que muchos han conversado es el tema de cómo esta ley que fue aprobada a final del gobierno de Lenín Moreno y que era una ley casi declarativa, que no tenía los instrumentos necesarios para que en el Ecuador pudiera ser efectiva la extinción de dominio y por lo tanto la recuperación de los dineros afectados al Estado ecuatoriano por grupos, asociación ilícita, delincuencia organizada o personas individuales que actuaron en contra de la eficiencia de la administración pública. Yo creo que es importante, pero allí yo diría que tan importante como estos cambios legales es el papel de la Procuraduría, porque es la Procuraduría General del Estado la que tiene que actuar. Y los resultados, ¿no es cierto?, que hemos tenido han sido, pero absolutamente paupérrimos en este tema. Y en ese sentido, me parece que, si bien, como usted dice, lo que constaba en el proyecto original de la Fiscalía, no todo fue aprobado, pero ya hay una aprobación, hay cambios, y esos cambios deben en este momento o desde ahora materializarse en acciones que sean muy contundentes, que permitan que en el Ecuador rompamos esta racha de que en realidad la mayoría de las personas procesadas de corrupción
logran a través de argucias judiciales no cumplir con las sentencias privativas de libertad, o después de cumplir una parte salir acogiéndose a medidas sustitutivas, pero en ningún caso devuelven al Estado ecuatoriano lo que le afectaron. Yo creo que ahí está un gravísimo problema. Como le decía hace un momento, yo en este momento no tengo las cifras actualizadas, pero recuerdo haber analizado el tema hasta hace un año y medio más o menos, y los resultados eran absolutamente paupérrimos. Y eso no era porque no había una ley. Por supuesto que la ley se puede mejorar y eso es importante, pero yo creo que lo que sí ha faltado, y creo que aquí sí es importante decirlo, o faltaba, era una voluntad clara de la institución para recuperar los dineros robados. Yo le doy el caso de quizá más conozco, que es el caso de Jorge Glass. Es absolutamente insólito cómo esta persona que ahora está asilada en la Embajada de México, no asilada, hospedada en la Embajada de México, no ha vuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Y al menos solo en un proceso, en el proceso de asociación ilícita, en el juicio se comprobó que hacia él y hacia su tío llegaron aproximadamente entre 14 y 16 millones de dólares. Entonces, allí me parece que sí es importante el cambio de ley, pero sobre todo yo creo que institucionalmente la Procuraduría General del Estado le debe muchísimo al país en el tema de recuperación de los dineros robados en el Ecuador. Quisiera también complementar esta visión suya con lo que se viene, una consulta popular que tiene 45 días el Consejo Nacional Electoral para convocar. Bueno, yo creo que ya después de que la Corte Constitucional ha hecho el filtro de las preguntas que creo que eran necesarios, porque en realidad las 19 o 20 preguntas que planteó el gobierno, muchas de ellas, primero, eran claramente inconstitucionales, violatorias de los derechos humanos. Han quedado un grupo de preguntas, pero yo creo que ahí hay una pregunta que es central precisamente para combatir el crimen organizado en el Ecuador, que es la de la extradición. Creo que esa pregunta es fundamental. Creo que es quizá, yo le diría, en esta lucha que el Ecuador se encuentra en contra del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y sus secuelas internas con organizaciones criminales que operan y que han teñido de sangre al Ecuador en los últimos años y en los últimos meses. Es quizá lo único que realmente puede ser, o uno de los instrumentos principales que pueden realmente ser efectivos en contra de estos grupos. Así que vamos a ver qué sucede. Espero que no suceda lo mismo que sucedió en la consulta de Lazo, que ya contenía esta pregunta, y que por el, digamos, el rechazo que el anterior gobierno tenía ante la ciudadanía, terminó en un fracaso. Esperemos que esto no ocurra en este caso. Creo que esa pregunta es una pregunta central que desde mi perspectiva justifica la consulta. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Montúfar. Yo le agradezco a usted muchísimo y un saludo a todos los amigos de Cuenca y de la SUAY. El doctor César Montúfar es académico, analista y político. Son las 8.